José Antonio Mazzotti, encantado de tenerlo nuevamente en el Perú, con novedades importantes. Un placer. Y es un placer realmente para nosotros y para la comunidad lectora del Perú, investigadora del Inca Garcilaso, su nuevo aporte que se llama El Inca Garcilaso y la invención del Perú. Y la invención del Perú. Ya de entrada el título sugiere una ambición interpretativa bastante interesante. ¿Por qué invención del Perú? Claro, eso lo explico en el prólogo y tiene que ver un poco con un afán provocador, por un lado, pero por otro también cuestionador de la idea de identidad peruana, tal como el discurso criollo dominante fundado en la República del siglo XIX ha intentado tanto difundir como implementar. Este libro surge de una charla que di en la Biblioteca Nacional a poco de comenzar la pandemia, el 2020. Me pidieron que diera una presentación bastante didáctica, general, ¿no?, para un público muy amplio por internet. Entonces se me ocurrió este nombre porque el Inca Garcilaso ha sido leído de muchas formas, pero generalmente como un asidero de una forma de identidad peruana, ¿no? Cuando no es la identidad mestiza, monolingüe, la que inventa Ribagüero y continúan Aurelio Miro Quesada, Guillermo Loman, algunos de los grandes garcilacistas del siglo XX, es la identidad indigenista, ¿no?, cuyo más preclaro representante es Valcárcel. Entonces, en los años 30, justamente el año 39, tiene un libro muy bonito y muy útil, ¿no?, dicho sea de paso, que se llama El Inca Garcilaso visto desde el ángulo indio. Entonces, los vaivenes identitarios del Inca Garcilaso van al lado hispanófilo o al lado indigenista. También hay una posición intermedia que es el lado mesticista, pero ahí muchas veces se confunde con el lado hispanófilo porque se considera que el mestizo no es necesariamente un bilingüe o es una persona que mantenga todavía raíces, estructuras mentales profundas relacionadas con las epistemias indígenas, ¿no? Hay una gran variedad. Entonces, cuando yo hablo de invención del Perú, lo que hago es ver cómo muchos autores, desde la aparición del Inca Garcilaso como autor, de fines del siglo XVI, con los diálogos de amor, y luego la Florida del Inca, los comentarios reales, es un autor que ha sido leído de varias maneras para distintas agendas políticas que definen el Perú según sus propios intereses. Entonces, esa es la premisa general, ¿no?, el punto de partida de este libro. También utilizo el sentido etimológico de la palabra invención, que no es solamente creación, ¿no?, espontánea de la nada, como cuando uno inventa una historia, por ejemplo. Y yo también me refiero a algo que tiene que ver mucho con la memoria, porque la palabra invenire originalmente significa encontrar, llegar a algo, ¿no? Por ejemplo, hay un famoso libro, La invención del nuevo mundo, ¿no?, de Pérez de Oliva, en el siglo XVI. Es hallazgo. El Inca Garcilaso, según propongo en mi libro, encuentra un Perú a partir de sus memorias, pero a la vez lo elabora. Y esa noción de Perú, que él llamo al Perú mi patria, todo aquel imperio que fue de los incas, ¿no? Ya escribir eso a principios del siglo XVII, en pleno virreinato, es obviamente no una expresión de deseo de volver al pasado, sino de adaptar a los nuevos tiempos la cultura incaica e indígena en general, superviviente. Entonces ahí hay una propuesta de comunidad que van a interpretar en el siglo XVII tanto los criollos de Lima como los caciques de la sierra, en lo que se constituirían como dos formas de identidad nacional étnica, ¿no? La identidad criolla, por un lado, cuyos representantes, bueno, son muchos, ¿no? Buenaventura de Salinas, Rodrigo de Valdés, Pedro de Peralta, los ilustrados del Mercurio peruano. Y por el otro lado, los caciques indígenas, sobre todo, no necesariamente descendientes de los incas en todos los casos, que formulan algo muy interesante que ha sido estudiado por los historiadores, que se conoce con el nombre de nación índica o nación indiana. Ellos se presentan ante la autoridad española para reclamar derechos, que no nos han dado exenciones tributarias, queremos este título, estamos pagando muchos impuestos, y todas estas cartas memoriales, testimonios, alegatos, algunos llegan a España, ¿no?
Se escriben en el Perú, pero algunos de estos caciques viajan. Incluso hubo un par de casos en que le entregaron al rey en la mano. Entonces, todo este discurso se conoce como el discurso de la nación índica o nación indiana, que es una forma de resistencia, es una estrategia por defender sus derechos a aquellos que se consideraban descendientes de las élites indígenas durante el tiempo de la dominación española. Ellos también usan al Inca Garcilaso para sus propios reclamos, ¿no? Claro. Se nota que el texto, tras su explicación, es una indagación en la hermenéutica histórica que se ha tenido sobre el Inca Garcilaso. Sí. Pero nos interesa saber, después de su exposición meticulosa a través de los 9 capítulos, cuál es la verdad en el Inca Garcilaso sobre la identidad peruana. Mira. Porque, ya lo has dicho muy bien, ¿no? Los hispanistas, los mesticistas y los indígenas reclaman un Garcilaso propio. Así es. ¿Con cuál nos quedamos? A eso voy. El libro también se preocupa de desgreñar esta imagen manipulada, ¿no? Interesada que se ha construido del Inca Garcilaso después de la publicación de sus obras, para ver en el texto qué es lo que dice el Inca Garcilaso concretamente, qué es lo que plantea. Entonces yo hago un rastreo desde la Florida del Inca sobre lo que es el concepto de nación en Garcilaso, ¿no? Para comenzar, hay que decirlo de una vez, el concepto de nación peruana no existe en Garcilaso, porque no existe el Perú. El Perú en ese momento es un reino de la corona de Castilla y un conglomerado de naciones, en el sentido arcaico de la palabra, ¿no? Tú sabes, natio viene del latín, que a su vez es la versión del etno griego. Entonces hablar de nación étnica es un poquito redundante, es un pleonasmo prácticamente. Pero sí hay grupos, colectividades homogéneas que hoy entenderíamos como naciones étnicas. Muchos, por supuesto, antes de la llegada de los españoles, porque sabemos también que el imperio incaico no era homogéneo. Pero cuando llegan los españoles y replantean, reformulan, desordenan el espectro social, estas naciones, a las cuales se les bautiza con el nombre de indios, se reorganizan, ¿no? Tienen sus estrategias, han perdido militarmente, pero no quieren perder discursivamente, ni legalmente. Se tienen que adaptar a la situación. Entonces, lo que hace el Inca Garcilaso desde la Florida del Inca es hablar de distintas naciones que podrían llegar a coexistir. Incluso él habla de naciones intrusas en el Nuevo Mundo. ¿Quiénes son las naciones intrusas? Todos menos los indios. Incluso los mestizos son intrusos, porque claro, son hijos de españoles en su mayoría. Él dice que este conglomerado de naciones, intrusas y no intrusas, habitan el reino del Perú. Implícitamente propone que la nación más idónea por su conocimiento del mundo europeo y del mundo indígena es la de los mestizos. Entonces él se coloca, ¿no?, en la cúspide, en la punta de la pirámide social, política, ideológica y hasta ética de este conglomerado de naciones en el reino del Perú. ¿Por qué digo todo esto? Porque el concepto de república democrática, ¿no?, la Revolución Francesa, están muy lejos, están casi 2 siglos más adelante. El Inca Garcilaso es monárquico, pero de un concepto de monarquía muy ceñido a lo que en la época se conocía como la filosofía neoescolástica, es decir, el ordenamiento de la sociedad según los principios fundamentales del cristianismo, confiando en la delegación de la soberanía, del poder político, a un rey, mientras este rey cumpliera con un objetivo fundamental, que era el bien común y el buen gobierno. Entonces, cuidar de los pobres, de los desamparados, de las viudas, de los enfermos, etc. No dejarlos morirse de hambre, protegerlos militarmente incluso. Este es un tipo de sociedad señorial, por supuesto de estirpe medieval, ¿no? Por eso se llama neoescolástica, ¿no? Se basa en los escritos de Santo Tomás de Aquino, pero que funciona en la época como un mecanismo de control de los abusos de las autoridades y de la aristocracia. Entonces, cuando Garcilaso construye su imperio de los incas discursivamente en los comentarios reales, echa mano de muchas de estas ideas. Pero lo más interesante en el Inca Garcilaso es que estas ideas no son completamente fantasiosas. Hay evidencia desde otros cronistas, Cieza, por ejemplo, y otros más, ¿no?, Acosta, que los incas sí lograron un grado de desarrollo
social y administrativo muy sofisticado, suficientemente complejo y eficiente como para no permitir la hambruna, el desempleo, el desamparo. Y ahí es donde Garcilaso dice que los incas ya tuvieron su sociedad de bien común, ya tuvieron su buen gobierno, entonces hay que enseñarles a los europeos. Pero lo hace de una posición muy difícil, porque recordarás que los mestizos en esa época no eran bien vistos, ¿no? La misma palabra mestizo era un insulto, se aplicaba a los perros chuscos, a los animales híbridos. Entonces cuando se usa para una persona, se le disminuye ontológicamente, y Garcilaso sin duda estaba muy consciente de eso, ¿no? Lo dice al final de la primera parte de los comentarios reales. A los que somos hijos de español e india nos llaman mestizos, nombre que muchos toman por menosprecio, pero por habernos lo puesto nuestros padres, me lleno yo la boca con él y me honro, ¿no? Entonces le da la vuelta a la tortilla semántica de la palabra mestizo, la dignifica, porque él se considera miembro de una nación, si bien intrusa, como dice en la Florida del Inca, una nación muy capaz de conocer a toda la población que habita en el Nuevo Mundo. De hecho, los mestizos y los conversos en la Florida del Inca son los héroes. Hernando de Soto también, por supuesto, como héroe individual, en un sentido tradicional. Pero los grupos más hábiles, los que se adaptan mejor a los pantanos, a los ataques de los indígenas, a las rencillas entre los españoles, son los mestizos y los conversos, que muchos son de origen portugués, ¿no? Porque había mucho converso portugués, o sea, exjudíos. Claro. Sin embargo, sí, permíteme hacer una salvedad. La opción por la invención de un Perú mestizo, que es frontalmente contrapuesto a la opción de Guamán Poma de Ayala, aun cuando ambos estén por la búsqueda de un buen gobierno, sí, no tiene, y hasta el día de hoy, no encuentra cabida y acogida, como lo podríamos esperar, en el mundo indígena, que ve a Garcilaso como un intruso. Sí, bueno, él mismo se llama intruso en un pasaje de la Florida, sí, y a los mestizos en general. Lo que pasa es que el discurso garcilacista dominante en el Perú y en otras partes es el discurso ribagüeriano, que identifica mestizaje con latinismo, con el empapamiento en la cultura mediterránea. Y lo mestizo propiamente para Ribagüero es lo biológico. Entonces conoce muy poco Ribagüero y toda su generación, ¿no? La generación arielista, de formas y categorías de pensamiento indígena. Quechua, prácticamente nada. En esa época también, hay que ser justo, no se sabía mucho. Recordemos las grandes excavaciones arqueológicas de Julio Cetello, son de recién de los años 20, Maxule en los años 10. La arqueología, la antropología peruana han avanzado en el siglo XX, pero eso ya no lo alcanzaron estos intelectuales de la generación arielista o generación del centenario como Ribagüero. Entonces ese Garcilaso no ha entrado en la mentalidad de las poblaciones indígenas porque es un intruso, como tú dices, ¿no? Es hijo de un español y además aristócrata. No solamente es una cuestión étnica, sino también de clase social. Y eso aparta a Garcilaso, se le ve como una especie de niño rico, ¿no? De señor de la élite, que lo fue. Eso están en los números, están en los archivos. Su padre le deja 4.000 pesos de oro de herencia cuando muere en el año 1559, y este muchacho de 19 años se ve con la gran suerte de recibir una herencia de lo que hoy sería más o menos equivalente a $140.000. O sea, para recibir una herencia de $140.000 tienes que venir de una familia pudiente, ¿no? Garcilaso tenía ese caso, no era un indígena que estaba pastoreando llamas o sembrando papas, no era un trabajador. Entonces, eso también lo aparta de un cierto imaginario indígena. Ahora, Guamán Poma habla pésimo de los mestizos, ¿no? Y a las mujeres que se acuestan, las indígenas que se acuestan con los españoles, les dice de todo, también no voy a repetir sus palabras. Pero el proyecto de Guamán Poma es un proyecto de reivindicación indígena que resulta imposible por el simple hecho de que ya no hay forma de deshacerse de los españoles y los mestizos, aunque él lo reclame, ¿no? Dice que los españoles se vayan a España y aquí gobierne un rey inca, y en África un rey guineo, y en Asia un rey no sé cuántos, moro. Pero eso queda en el alegato, queda en la propuesta, no queda en la realidad, no es un programa político factible
Y obviamente pues no tendrían lugar los mestizos, que con el tiempo, como bien sabemos, han pasado a constituir la mayoría de la población peruana. Claro. En la conversación que estamos teniendo ya hemos pasado por el contenido de varios capítulos. Sin embargo, permíteme detenerme en el capítulo 4, el Inca Garcilaso y los inicios del barroco andino. Ajá. ¿Cómo calza ello? Bueno, ese es un capítulo que tiene un carácter más de análisis textual, en el sentido en que me enfoco en la famosa dedicatoria que él hace en la segunda parte de los comentarios reales a los indios, criollos y mestizos del grande y riquísimo imperio del Perú, el Inca Garcilaso de la Vega, su hermano, compatriota y paisano, salud y felicidad, ¿no? Ese texto es un texto fundamental en los comentarios reales. Es como una especie de caja china, donde Garcilaso ya juega en 2 o 3 niveles, o pliegues, como llamaría Gilles Deleuze, ¿no?, en su teoría sobre el barroco. El barroco es una serie de pliegues, esconde significados, hay que desplegar el texto barroco. Y eso es lo que yo hago en ese capítulo. ¿Para qué? No solamente por hacer alarde de análisis textual, ¿no?, que eso lo puede hacer cualquier crítico más o menos bien entrenado, sino para buscar qué hay detrás. Y lo que yo encuentro, cuando está escribiendo Garcilaso a principios del siglo XVII, es algo relativamente común en muchos artistas letrados de la época, que es la observación de la decadencia de España, de la España renacentista, de la gran España del siglo XVI, de Carlos V, hasta Felipe II, ¿no? Pero ya a principios del siglo XVII, España entra en una crisis que se considera una crisis general europea de valores. Eso es lo que motiva, por ejemplo, también a Góngora a escribir sus grandes poemas barrocos, ¿no?, el Polifemo y las Soledades. Se descentra el sujeto. Ya no hay esa confianza en la luminosidad, la claridad, la armonía, el orden, el equilibrio de los proyectos renacentistas inspirados, como sabemos, en el mundo clásico. Y emerge un sujeto múltiple. Un sujeto múltiple, barroco, justamente, ¿no? Inicialmente barroco. Entonces yo aprovecho esta coyuntura de ideas para proponer que el Inca Garcilaso ya ofrece visos de una subjetividad o multisubjetividad barroca que le permite a él llamarse a lo largo de los comentarios reales indio, indio mestizo, mestizo, indio antártico. Tiene como 5 autodenominaciones, que son cosas diferentes, y las usa según el contexto, según a quién se dirige. Entonces, esa para mí es una estrategia de autoidentificación posicional que se da de manera plena en los comentarios reales. Y eso es lo que lo hace moderno, en relación, por ejemplo, con otros cronistas, que son unívocos, no creen en su religión, creen en su identidad, sobre todo los cronistas españoles, ¿no? No conceden a la ambigüedad, no conceden a otros sujetos como los mestizos, por ejemplo, o los conversos, la posibilidad de que alcancen un nivel de dignidad y de sofisticación intelectual como la de los españoles. En cambio, el Inca Garcilaso sí, porque el Inca Garcilaso también cuestiona otra idea fundamental de la época, que es la de la honra. Él dice, la honra no viene de los padres, la honra viene de las acciones de cada uno. Y muy senequista, ¿no? Mucho. Y se lo dice, se lo aplica a Pizarro, por ejemplo, ¿no?, que había sido vilipendiado por Gómara, le había dicho porquerizo, analfabeto. Y Garcilaso dice, no, Pizarro era un príncipe, porque para hacer las cosas que hizo, las hazañas, el valor, se necesita ser de sangre muy noble. Y eso es lo que define la nobleza. Entonces, con eso eleva a todos los grupos que tradicionalmente no hubieran sido considerados en absoluto dignos de honra, a la posibilidad de que se acerquen a una república homogénea, por lo menos en lo que se refiere a los hombres adultos, ¿no? Porque tiene una asunción multívoca. Exacto. Ahora pasemos, mira, al capítulo 7, el Inca Garcilaso en la pantalla y su llegada al cine, en el que tú has tenido un protagonismo especial. Así es. Esto viene de una película que se produjo en España en 2017. Se llama Inca Garcilaso el Mestizo. Se encuentra en YouTube. Y además hay versiones con subtítulos en inglés y hasta en francés. Una película con fines didácticos que produjeron unos cineastas españoles de la ciudad de Córdoba, donde Garcilaso vivió sus últimos 25 años, como parte de una labor educativa general. La productora se llama Mael Producciones y son un cineasta, Miguel Ángel Entrenas, y su hija Fátima Entrenas,
los que dirigen las películas. Entonces, cuando yo estuve en Córdoba en un congreso en 2016, a propósito de justamente los 500 años, de los 400 años de la muerte del Inca Garcilaso en 1616, me propusieron hacer un guión porque querían hacer una película, un largo. Pero yo les dije, bueno, ya hay muchos documentales que cuentan la vida del Inca, algunos con errores, otros sin errores. No, queremos una película de ficción. Ah, bueno, ahí me interesé mucho más, porque solamente existía una película de ficción que se llama sobre el Inca Garcilaso, que hizo un cineasta arequipeño hace muchos años, en los años 80, José Antonio Portugal. Creo que está en YouTube, pero casi no se ve. Entonces me puse a escribir el guión, basándome en la vida de Garcilaso, pero añadiendo situaciones ficticias, porque hay vacíos en la biografía del Inca, ¿no? Por ejemplo, su vida amorosa, algunos pasajes de la guerra en las Alpujarras. Hace poco una historiadora y crítica literaria uruguaya, Elena Romiti, ha descubierto unos documentos que parecen demostrar que Garcilaso continuó su carrera militar después de las Alpujarras, en la década de 1570 y 1580, porque se le ubica en las Islas Azores como conquistador de Felipe II, de las tropas españolas. Bueno, en esa época estaban anexadas, ¿no? Entonces Portugal y España, pero la ocupación española, por ejemplo, en los Azores, estuvo protagonizada por el Inca Garcilaso. Bueno, se vienen descubriendo muchas cosas. Entonces, en la película lo que hago es meter un poquito de ficción, sobre todo con respecto a la vida personal y a los cuestionamientos de identidad que el Inca Garcilaso hace constantemente. Y bueno, reproducimos en este libro el guión completo de la película, porque se puede leer también como un texto narrativo. Claro. El capítulo 8 llama la atención al relacionar al Inca Garcilaso con el calentamiento global. Así es. ¿Cómo aquello? Eso llama un poco la atención, porque parecerían no tener relación, ¿verdad? Yo encuentro que hay algunas partes de los comentarios reales, algunas secciones cuando él habla de la naturaleza y cuando critica la minería, sobre todo, ¿no? Dice que la minería es funesta. Los incas tenían otros valores. Por ejemplo, no les interesaba el oro, no les interesaba la plata, salvo como ornamentos o como tributos rituales. No era un valor como en Europa, ¿no? Que el oro, bueno, era el patrón de la economía. Entonces él dice, ¿por qué matarse sacando plata de Potosí, extrayendo oro? Y a veces para purificar la plata hay que sacar el azogue, ¿no? El mercurio de las minas de Huancavelica, que es altamente dañino. Entonces dice, los incas no, se dieron cuenta, prohibieron la explotación del azogue y el oro y la plata solamente para adornos de la realeza y de los templos, ¿no? Entonces, ¿qué propone? Propone un modo de producción ya existente en el Imperio Incaico, que es agrario fundamentalmente, ¿no? Agrario basado, como sabemos, en la observación del mundo superior, es decir, el Hanakpacha, el río de arriba, o la Vía Láctea y sus constelaciones. Ese orden, observado no solo por los incas, sino también por civilizaciones anteriores, les permite a estos grandes grupos humanos organizarse y producir una base alimentaria, lo que se llama, ¿no?, autonomía alimentaria, que los incas la tuvieron, a partir de su propia experiencia, de su propia observación, sin alterar el curso de la naturaleza en relación con, por ejemplo, la extracción de metales, ¿no? Entonces, si uno traslada estas ideas del Inca Garcilaso a fines del siglo XX y principios del XXI, en que se ha puesto muy de moda el concepto de antropoceno, ¿no?, que es una nueva era geológica en la cual el ser humano tiene un papel fundamental. La contaminación, los plásticos, la hiperexplotación de hidrocarburos, etcétera, etcétera, la desaparición de animales, de especies completas, lo que conocemos justamente como uno de los efectos del calentamiento global. El Inca Garcilaso obviamente no sabía lo que era el calentamiento global, pero se dio cuenta del enorme daño que significa para el propio ser humano la sobreexplotación de la naturaleza y, por supuesto, el abandono de los ciclos agrarios. Por eso este capítulo 8 es profundamente anticapitalista. Sí, por supuesto. Porque está hablando de una base económica no dineraria. Exacto. Una base económica basada en los bienes que produce la tierra. Claro. Vayamos al último capítulo, también muy llamativo.
y justamente trata de la llama. Ujú. La llama bajo la mirada del Inca Garcilaso, biopolítica y premonición del summa causae. Así es. El summa causae, como sabes, en la teoría decolonial es un término que se suele traducir como el buen vivir o la vida plena de un ser humano, no en el sentido de riquezas o comodidades, sino en conexión con la sociedad, en conexión con el cosmos, ¿no? El buen vivir no solamente es tener que comer y un techo para ampararse, sino también tener muy fuertes y múltiples relaciones sociales. Es un concepto que tiene que ver más con la comunidad que con el individuo. Entonces, cuando yo hablo ahí, ¿no?, biopolítica y summa causae, me remonto a la imagen alegórica de la llama, porque la llama aparece muchísimas veces en los comentarios reales. Claro, Garcilaso, como muchos cronistas, para facilitar el entendimiento del público europeo, dice corderos, ovejas, ¿no?, ovejas de la tierra, así es como se les llamaba. Pero él es consciente de que se trata de un camélido, ¿no?, porque incluso llega a compararlo con los camellos árabes. La llama era un elemento de vida fundamental, ¿no? Proveía carne, transporte, lana, ¿no?, muchos bienes. Y cuando llegan los españoles, Garcilaso se da cuenta de que empieza la cacería indiscriminada, la extinción paulatina de las 4 especies de auquénidos. Entonces se queja de eso, ¿no? Y habla en defensa de la llama como una especie de representación en el mundo animal de lo que somos los seres humanos. Y que va contra el buen vivir. Y que va contra el buen vivir, porque desaparecen las llamas, desaparece el buen vivir del ser humano. El ser humano andino, al menos, no puede vivir sin los auquénidos, que son fuente de proteína, de vestido, etc. Así que de todo eso hablo allí, cómo el Inca registra la importancia de la llama y otros auquénidos, pero sobre todo la llama, en la vida de la sociedad incaica, y cómo podría ser un elemento fundamental de reconstrucción, restauración de una sociedad justa, si es que se mantuviera la caza de estos auquénidos bajo control, ¿no? A diferencia de los españoles, que eran como unos rapaces que mataban, robaban, y por supuesto lo hacían no solamente con las llamas, sino con toda la naturaleza. Claro. Bueno, José Antonio Mazzotti, como siempre, usted removiendo los conchos en todas sus obras, y en este caso de la figura fundamental del Inca Garcilaso. Felicitaciones, este es un aporte básico y que va a ser muy significativo en todos los investigadores. Y esto representa pues una gran expectativa en sus próximos aportes. Así lo espero, y ojalá que el libro se lea y sobre todo se discute. Muchas gracias. Igualmente.